tú y las nuevas tecnologías. Aquí ya vamos. Entonces al final vas tú. ¿Ya te has unido? Estoy vale. Van súper retardo, ¿no? Ya no me ha hecho nada. Aquí estamos esperando.
Hola, hola, Albert, Hola, Ivo. ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Buenas noches, Albert. Se te ve muy bien, se te escucha bien, eso es importante porque a veces tenemos dificultad de transmisión. Bueno, Sí. esto es Tambores a Vivo, un espacio que hemos generado eh, tres grupos socioculturales de aquí de Latinoamérica, dos de ellos de Bahía. Uno es Tambores y Cores, que tú conoces bien, de Mestre Pacochi y Dupeló, Ujú. de Pelorío. El grupo Swing y Afro Magia, de nuestro amigo Sandoval Melodía, gran compositor baiano, múltiple campeón de Olodum y de FEMADUM, del Festival de Olodum y de Ileaye, del nordeste Amaralina, ese lugar tan querido por nosotros, de Salvador de Bahía, y la 14 bis, la ONG que presido, que trabaja en el área también de inclusión social a través de la percusión y básicamente del samba reggae, ¿no? Y te cuento, Albert, Ujú. que este espacio lo generamos como producto de la pandemia y la cuarentena. Fue un espacio que inicialmente tuvo como objetivo estar juntos, aún teniendo que estar separados, con un lema que es mejor quedarse en casa. Y bueno, se fue transformando en algo que a partir de la continuidad de la cuarentena se transformó en un espacio donde han pasado y pasan las mayores expresiones del samba rey de la Bahía, de la Argentina y de Latinoamérica. Y vamos a hablar un poco de esa, de tu experiencia en Latinoamérica, trabajando para ese documental fantástico, Diáspora, Diáspora Común creo que le llaman, y ahora vamos a hablar de eso. Y la verdad que estas nuevas herramientas, Instagram, Facebook, canal YouTube, las live, como llamamos, se han convertido en un medio inclusive que vino para quedarse y además que ha permitido también la difusión de nuestro género, del samba reggae que tanto amamos, y de a poquito también va entrando en el público. Si bien, y nos vas a contar algo de eso esta noche, la presencialidad en el samba reggae y en la percusión es algo insustituible, no hay equipo de sonido que pueda sustituirlo, ni analógico ni menos digital, ¿no? Pero al menos nos lleva a matar algo de saudade. Bueno, Albert, contanos un poquito dónde estás, qué hora es, porque deben ser altas horas, y presentate un poquito ante nuestro público. Pues nada, estoy en un pueblo casi costero en el norte de la provincia de Alicante, en España. Aquí son la 1:22 de la madrugada Mm. y, y nada, ¿qué os puedo contar de mí? Pues me he dedicado toda la vida a tocar los tambores, ese ha sido mi trabajo desde que tengo 14 años, empecé a tocar de manera profesional. Y hasta ahora, hace 10 que formé un bloco aquí en esta pequeña población. Han pasado muchísima gente por ese bloco. Justamente hoy cumplimos 10 años. Un 12 de junio Parabéns. fue nuestra primera. Gracias. Un 12 de junio fue nuestra primera actuación y bueno, pues ya ha pasado mucho tiempo y en ese transcurso de tiempo yo soy baterista también. Mi formación es como músico clásico primero y después como músico de jazz y de sesión. Y ahora al finalizar mis estudios, hace 3 años, finalizaba mis estudios, tenía que realizar mi tesis y demás y decidí dedicar mi tesis a algo que me apasionaba, que era la percusión brasileña, ¿no? Y ahí empecé con un pequeño trabajo, aprovechando una invitación de Mario Pam para participar en su proyecto de Tambores do Mundo. Mario Pam visitó aquí mi pueblo, mi escuela, y él fue quien me invitó a participar de Tambores do Mundo. Y me dije por qué no aprovechaba ese viaje para hacer 2, 3 entrevistas, 4 quizás, y generar una pequeña tesis alrededor de esas rítmicas y demás. Y bueno, pasados 3 años,
Aún no he presentado la tesis, llevamos a más de 50 personalidades del Samba Reggae en Bahía entrevistadas y el proyecto ha sido mucho más grande de lo que uno se esperaba. Y yo para nada ni soy cineasta ni he tenido nunca nada que ver con todo esto. Yo esto era algo que creía que lo montaba yo con el Windows Media o algo así y listo. Y no, y me he metido en una selva muy grande. Albert, podemos decir algo que siempre te saluda ahí, estamos con algunas personalidades del Samba Reggae, ya que está, mira, Néstor Madrid, que quizás lo conozcas, Néstor Madrid es nuestro consejero mayor, es un argentino que hace 40 años vive en Salvador de Bahía y ha sido y es un protagonista enorme de la G-Music, incluyendo obviamente los blocos afro, por su estudio en la WR, han pasado las grandes artistas bahianos, allí se generó este género, el G-Music, así que es muy interesante porque él, a ver, para que tengas una idea, fue el que llevó y que hizo las pruebas de Paul Simon en Pelorino cuando eligió a Neguinho do Samba y a Olodum. Conoció y viajó con Neguinho do Samba. Caldas fue productor de Margaret Meneses. Luis Caldas ha pasado por allí. Carlinhos Brown lo venera cuando vino a la Argentina. Néstor es argentino, pero lo adoptó la Bahía y él adoptó la Bahía también. Le rindió un homenaje Carlinhos Brown a él. Y es un personaje que te va a interesar conocer, está ahí presente, gracias Néstor Madrid, que oficia como consejero mayor de la 14 bis y de los blocos afros argentinos, gracias a Revolta, que es un bloco de La Plata. Está el mestre Nahuel Chalquián, el mestre de la 14 bis de nuestra agrupación, Nahuel. Sandra Segovia, nuestra productora. Chave, acá tengo algo en un idioma muy raro, no sé si será griego o qué será, pero bueno, no, debe ser Eclectics, Alberto Escobar, Eva Olivencia Moreno, Jorge, Javier Espíndola, argentino, un gran fana, un olodúnico, un fana del Samba Reggae argentino, un gran amigo, y nuestros amigos de Portugal, que los vamos a tener próximamente, Porva Tuca, nuestros amigos de Portugal presente. Y claro, cuando uno accede al Samba Reggae y más al universo de la percusión bahiana en general, uno piensa que es un sistema planetario y se encuentra con un universo, ¿no? Y seguramente lo que a vos te pasó es que buscabas, bueno, un sistema planetario, contados con los dedos de la mano los planetas, que podían ser muchos, pero planetas al fin, y te encontraste que hay universos, no solo un universo, varios universos inclusive, sí, donde los cuales circula. Contame un poquito ese golpe que contaste recién de voy por algo, que es bastante numeroso, pero cuantificable, y esto que es interminable. Claro, en un inicio mis conocimientos sobre Samba Reggae y demás pues eran los que cualquier persona que tenga un poco de interés sobre esa historia puede llegar a conocer. Me refiero a la época dorada del Samba Reggae, de mediados de los 80 hasta mediados de los 90. Para mí esa fue la época dorada realmente del Samba Reggae. Hasta que llega a mediados de los 90, 94, 95, ya irrumpe timbalada, ya irrumpen otra manera de tocar. Yo voy buscando ese momento, ¿no? Esa historia. Pero claro, cuando me encuentro con esa historia, no llego a entender de dónde viene exactamente esto. Entonces empiezo a indagar en la historia, cada vez la historia me llevaba más atrás y más atrás y más atrás, y así hasta en 3 viajes que tuve que ir hasta que no tuve más remedio que contar la historia desde el 1500, desde la llegada de los primeros colonizadores a lo que entonces se llamaba Kirimuré, o llamaron después Nuevo Mundo, y todo eso porque solo desde ahí puedes llegar a entender esa época dorada del Samba Reggae.
Bien. Y contame un poquito, el objetivo inicial de tu búsqueda, que lo que me estás diciendo es que estás preparando una ponencia. Contanos un poquito eso que estás preparando, que es técnicamente. Sobre la tesis lo que voy a La hacer tesis. es, sí, sobre la tesis lo que voy a hacer es generar un árbol genealógico de las Ujú. influencias hasta llegar al samba reggae, ¿no? Ok, ok. Por ejemplo, los primeros ritmos de Kabila, Kabula, Machichi, Lundum, Lundum de Salão, eh, todas las variedades de samba, del recóncavo y tal cual, que todo eso influyó hasta llegar a las escuelas de samba, a los blocos afro y después al samba reggae, ¿no? Entonces intento Bien. ver dónde está la conexión en todo eso, cuánto queda de todo eso en el samba reggae actual, de esas conexiones hablando meramente de ciencia musical, ¿sabes? Y además contar un poco a grandes rasgos la historia. Todo esto apoyado con extractos del documental. Bien, y quiere decir que el albo, como dicen los brasileros, el albo de tu investigación, de tu tesis, se circunscribe al samba rey, ¿m? Es decir, abarca la percusión baiana, pero con eje en el samba rey. No estás buscando el samba carioca y otras rítmicas brasileras, sino que te estás concentrando en el samba rey y en la percusión baiana. Ahí está la búsqueda. Sí, Bien, sí que bien. entra la parte de la samba carioca, porque, ¿M? como dice un tema de la gran orquesta Rumpilés y de Lecheris, o samba nasceu na Bahía, ¿no? Fueron los bahianos quienes portaron ese samba hacia Río. Allí se crió y se perfeccionó de otras maneras, pero ese samba sale de Bahía y va hacia Río. Entonces sí, claro que aparece ese samba cadenciado, ese samba un poco, después ya es en Río donde se lleva un poco más a otra velocidad y se Claro. influencia de otras corrientes, de otras músicas europeas y demás, ¿no? Allí se mezcla ya con un montón de cosas, pero sí, sí que tiene un pequeño apartado, lo que conoceríamos ahora como samba carioca o samba enredo, claro que tiene esa parte, por las Claro, escuelas de samba que pero también existían en Bahía, claro. claro, pero digamos, el eje está en la bahía y en la musicalidad bahiana, y lo de Río viene como derivación, como vos bien Sí. decís, el samba nació en Bahía y se expandió a Río y otros lugares, ¿no? Ujú. Néstor Madrid, nuestro consejero, nos dice, y nosotros utilizamos los argentinos mal los términos, por ejemplo, llamamos de samba enredo al samba carioca, y en realidad el término técnico es samba exaltación, ¿no? Mm. Y cuando hablábamos de esto, justamente decía, mirá, prueba es de que el samba es baiano, es que toda escuela de samba tiene un ala de baianas. ¿Se entiende? Ahí está la prueba cabal de que el samba nació en Bahía, por el ala baiana, que es la que después de la comisión de frente inicia el desfile. No hay escuela de samba sin ala de baianas. Qué interesante esto, porque el otro día tuvimos, mira, algo que lo podés ver nosotros, esta live, la subimos al canal La 14 Bis 2020, donde tenemos todas las live y las entrevistas con las fieras, los protagonistas del Samba Rey. Te pido una cosa, Albert, técnica, que es que grabes el video cuando cumplamos la primera hora en IGTV o en tu historia, porque tenemos un problemita con el Instagram y por eso salimos al revés hoy y necesitamos que vos lo grabes para que nosotros a través de Sandra, nuestra productora, lo podamos subir al canal YouTube. Y te decía que tuvimos hace unos días algo muy interesante. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Tonio Materia? No, no tuve la No. oportunidad de conocerle. Bueno, Tonio, pues sabés que es un músico, fue cantante de Olodum, es mestre de capoeira, tiene una extensa trayectoria y guarda algunos secretos. ¿Por qué? Porque Bahía, y esto es algo que siempre lo hablamos y te habrá pasado a vos, las fuentes de tu investigación seguramente en lo escrito no has encontrado casi nada, No. sino que la presencialidad y la transmisión verbal es la característica de esta cultura afro, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Mm. Eso se ve y se observa
en el candomblé, se observa en la capoeira, se observa en el samba reggae. Los mestres de samba reggae no escriben, no registran, y eso tiene que ver con una idiosincrasia, ¿no?, de la africanidad, donde el registro es desde el corazón, desde la cabeza, y la transmisión es verbal de un mestre a un discípulo, con los riesgos que esto significa y con la riqueza que esto significa. Y Tonio Materia es una gran fuente de información sobre eso, porque además el baiano y esa cultura no es de abrirse fácilmente. Es decir, para que uno acceda a los fundamentos, como le decimos, ¿no?, a la data, como lo decimos los argentinos, qué buena data, ¿no?, tiene que abrir el corazón del baiano y tiene que formar parte de esa cultura para que algo de información real y efectiva te llegue. Si no logras ese contacto, justamente por esa característica que tiene, es muy difícil llegar a la verdad, llegar al conocimiento real. Porque eso, la cultura baiana lo guarda para quien considera que es merecedor de ese conocimiento, ¿no? Es parte de esa idiosincrasia que seguramente a todos los que nos gusta esto y buscamos los fundamentos desde lo musical, desde lo antropológico, desde lo filosófico, vamos a encontrar esa barrera. Y en tu trabajo imagino que esa barrera apareció sobre todo al principio, porque naturalmente aparece. Y Tonio Materia fue entrevistado deliberadamente, nosotros lo hicimos, por Néstor Madrid, que es un hombre que tiene una espiritualidad especial, que conoce no solo por haber visto, sino por haber sido protagonista, y al cual nosotros recurrimos y nombramos consejero mayor, porque justamente cuando tenemos esas dudas, él, como vivió todo el proceso y fue protagonista, y todos los músicos baianos, cuando vos hables de Néstor Madrid, lo van a reverenciar, porque él jugó un papel muy importante, no solo como profesional de la música, productor musical, técnico de sonido increíble, sino porque le abrió la cabeza a la comunidad de la Bahía, de los artistas, para saber defender su arte, desde un contrato con una discográfica hasta con un productor, y ha sido protagonista de muchas de estos avances. Recuerdo una anécdota y te la cuento, que los músicos, los ritmistas baianos no eran considerados músicos por los tríos eléctricos ni las productoras, y le eran el pago que recibían era simplemente el lanche, y muy poco dinero, hasta que Néstor Madrid y algunos más hicieron saber a las productoras de que el ritmista baiano es un músico, y eso generó en un carnaval, después Néstor te lo va a contar seguramente porque te voy a hacer ese puente porque es maravilloso, un movimiento por el cual en un carnaval se paró toda la percusión de todos los tríos hasta que no se le reconociera, las productoras, a los ritmistas el mismo carácter de músico. Y fue una medida de fuerza, bajo apercibimiento de que si no, no seguían tocando. Esos detalles, que es muy importante, hacen que Néstor Madrid haya sido, por ejemplo, padrino de Tonio Materia cuando se formó como mestre de capoeira. Y Tonio Materia nos contaba esto que vos estás diciendo, muy bien, textual, lo que vos decís es textual lo que nos decía Tonio Materia, la evolución del samba reggae, la influencia del samba, la capoeira. La capoeira es uno de los ejes que explica el samba reggae, junto con el samba del recóncavo baiano. La capoeira nace en el recóncavo baiano y el samba nace también en el recóncavo baiano. Eso va derivando lo que vos hablás perfectamente de la foché, los blocos indios, los blocos afros, hasta llegar al samba reggae que hoy conocemos. Es una historia muy rica y siempre aparece una pregunta que te la voy a preguntar a vos, a ver si en esa investigación que hiciste apareció, no digo la respuesta, pero sí la pregunta. ¿Quién fue el creador del samba reggae? La pregunta que conmueve a cualquier interlocutor. Entonces yo quiero que vos, desde tu perspectiva, y nosotros lo hemos preguntado, se lo hemos preguntado a gente de Musensa, donde está el debate, se lo hemos preguntado a gente muy ligada a Neguinho do Samba,
y a otros mestres, porque Mestre Jackson tiene su visión, otros mestres también, está Los Herederos de Neguinho, Banda Didá, Mestre Memeu y Néstor Madrid. Cada uno te da tu perspectiva, y en la búsqueda que primero es, bueno, cuando Ivo, vos estás preguntando, ¿quién creó el samba reggae? ¿Qué estás preguntando? Porque el samba reggae tiene varias connotaciones, pero quiero, a ver, más allá de, no quiero guiarte en la respuesta, pero ¿se te formuló esa pregunta en algún momento cuando hiciste este trabajo de la diáspora? Claro, y aparece reflejadísimo en el documental, reflejadísimo lo que uno se puede encontrar en Bahía, que todo el mundo inventó el samba reggae. A mí me gustaría dejar claro que yo soy de la visión de que para mí samba reggae es un ritmo que se inventó a mediados de los 80 en Salvador de Bahía. Lo demás, Bien, como bien decía el difunto Vira Reis, para mí lo demás lo considero del género bloco afro. Llamar samba bien. reggae a toda la cantidad de ritmos, a quien incluso está tocando un Ijexá o una Lujá y lo llama samba reggae, o al que esté tocando No, no, rítmicas de Ilea y esté llamando samba reggae, o el que toque timbalada y esté llamando a samba reggae. Hay que tener esto bien claro, claro. Para mí claro. es eso el samba reggae. ¿Y quién inventó el samba reggae? Para mí no hay una persona específica. Para mí son millares de percusionistas envueltos en la invención del samba reggae. Todo el mundo aportaba. Antes el director no era tan duro, no llevaba sus cortes pensados, ¿no? Era, aparte de, a raíz de evoluciones de un ritmista, alguien, por suerte tengo en el documental hablando se me olvidó ahora el nombre, a Valdir Lascada, uno Ah, Valdir, a Valdir claro. Lascada, uno de los primeros directores de Olodum. Lo- Eh, y yo tenía programado una entrevista con él el año pasado y por desgracia murió días antes de esa entrevista y no pude entrevistar al mestre Valdir, pero al año anterior estuve en un encuentro de mestres y ahí pude filmar un poco. Y, y él decía eso, que el error de un percusionista, él le gustaba y quería que los otros 10 ahora repitiesen ese error que había hecho ese percusionista. Y de esos errores de prueba, error, se fue forjando. Hay otros que dicen que el samba reggae salió en un ensayo en una cuadra con Olodum, donde estaba Lascada dirigiendo Olodum, un Olodum que aún hacía esa escuela de samba y tal, cuando nadie había escuchado, no estaban puestas las células reggae aún en el bloco. Llegó Jalma Luis a cantar, su guitarrista puso ahí un reggae y como es normal la batería acompañó esa batida de la guitarra y él hizo con el repique y toda la batería, todo el bloque empezó a acompañar eso. Ahí empezó sobreponer las dos baquetas en el repique, la escada ya pone las dos baquetas en el repique para descansar la tapa con una mano y tocar con las dos baquetas, pone las dos mazas en la dobra. Entonces, claro, son millares de percusionistas. Como bien dice Goli Guerreiro en el documental, evidentemente hay mestres que articularon esa mudanza estética en la música. Pero para mí, nombrar a una persona el inventor de algo tan grande como el samba reggae, me parece que nadie sería capaz de hacer eso él solo. Claro. Interesante esta definición, primero, que vos haces, Albert, de distinguir lo que es el samba reggae como ritmo musical de otros ritmos, como es timbalada, como es el samba afro de Ileayé, y otras vertientes. Es cierto que se tiende inicialmente desde un acceso superficial a mezclar todo, no distinguirlo de la She Music, qué es el She Music, qué es el samba reggae. El samba reggae es un ritmo que a su vez generó, y esto es un proceso, dentro de los ritmos está el samba reggae propiamente dicho, el reggae, la avenida, ¿no? El swing, el merengue, el fogodum, todas vertientes distintas, ¿eh? Que nacen de ese samba reggae original, del que tanto habla el gran mestre Memeu, pero que después deriva, o en paralelo deriva en otras rítmicas afines, como insisto, esta
esto que se llama avenida, que se llama swing, que se llama merengue, que se llama forodum, que se llama pagode percusivo, porque si hay algo que, y eso vamos a hablar en un ratito también, es que el samba reggae no es, yo por lo menos tengo esa visión, conociendo un poco de dónde surge la creación rítmica, la batida del samba reggae todos los años, es un género musical, un ritmo musical que está en permanente evolución. Y ahí disiento con algunos que dicen que está congelado. Yo sé que hay gente muy importante que dice que se congela, pero después vamos a hablar de eso porque yo creo que el samba reggae como rítmica permanentemente evoluciona y tiene 2 o 3 protagonistas que por lo menos yo conozco, que son los que hacen de esa evolución por la experiencia personal, porque acá lo interesante es hablar de lo que uno vivencia, lo que uno ve y lo que uno escucha en la bahía, como nosotros le llamamos Tierra Santa, ¿no? Ahora, en esa búsqueda, ¿no? Nosotros concluimos siempre, a ver, Albert, que en realidad a veces no tiene sentido buscar quién fue el creador del samba reggae, porque aún encontrándolo, ¿qué sentido tiene, no? Es como en el psicoanálisis hablar de, no sé, de Freud y de Lacan y de, a ver, ¿qué? ¿Es por no ser el primero va a tener menos mérito, no? El tema es ser pionero, el tema es generar una cosa que le cambió la vida a millares de personas en el mundo, y esto es el samba reggae como expresión. Ahora, en esa búsqueda, ¿qué rol, en función de los testimonios, y yo obviamente invito a todo el mundo a que vea ese material que está en YouTube, con todas las entrevistas increíbles, yo no quiero adelantar nada, pero es para disfrutarlo y verlo, por el perfil de la gente que habla. Pero en esa búsqueda, ¿qué te surge de Neguinho do Samba? ¿Qué es lo que escuchaste como en común de todos los testimonios respecto del papel de Neguinho do Samba en esta maravillosa rítmica del samba reggae? Yo veo a Neguinho como una persona excepcional, un tío muy trabajador, un tío muy amigo de sus amigos, un hombre que estaba por la labor de una mudanza no solo estética en la música, sino social también, de un barrio aún en decadencia cuando él llega y quiere cambiar ese estado de ánimo de esa gente y de ese bloque en particular. Musicalmente, yo he preguntado a mucha gente que estaba en esa época presente y yo les preguntaba, pero Neguinho llegaba con sus ritmos claros, con sus cortes claros, con todo claro en el ensayo. Nadie me respondió que sí. Aquello era llegar a jugar horas y horas y horas tocando. Y él sí que era el que articulaba uno por aquí, otro. Pacochi, que creo que está por aquí, que lo he visto ahí saludándome antes. Pacochi me contaba que había un chaval, un chico en el bloco que le llamaban Socó. Y Socó, todo lo que tú hacías, él lo pillaba inmediatamente, era muy avispado para todo eso. Y me contaba Pacoche esa anécdota que Neguinho llegaba al ensayo y no se acordaba de lo que habían hecho el día siguiente. Eran tantas horas tocando y tantas cosas que se iban generando que él no se acordaba cómo había quedado, ¿no? El montaje de los cortes y demás, ¿no? Y siempre le preguntaba, ¿En qué quedamos? Claro. ¿Cómo era aquello? Y Socó siempre le respondía, era así, era así, era así. Y él siempre decía, un día tú me vas a quitar el sitio, ¿sabes? Porque te sabes todo lo que hacemos. ¿Sabes? Entonces, él sí, eso es. Él sí que era la persona indicada para articular todo eso. Era una persona que conseguía reunir, ¿sabes? También me contaban Olodum, cuando Neguinho llega a Olodum, Neguinho no es el director de Olodum. Están antes como 4 mestres más. Él es el 5.º mestre, ¿sabes?
Entonces Sí, él, sí, sí. cuando ya a última hora del ensayo le dejaban dirigir, iba tirando del bloco a los más viejos y iba incorporando pues, a todos esos jóvenes, Memeu, Gil Mario y toda esa gente que él empezó pues, a generar algo nuevo. Es normal. Cuando personas llevamos 10, 15, 20 años haciendo lo mismo en un trabajo, nos establecemos unas maneras de hacer las cosas que nos acomodamos, llegamos a nuestra zona de confort, llega alguien nuevo, joven, con ganas de hacer cosas nuevas y pues llegó la persona en el momento adecuado y en el bloco adecuado. ¿Sabes? Pero para mí, Claro. Neguinho, lo que sí que me representa es como persona, una bellísima persona. La gente me ha contado de él maravillas, que cogía las maderas de una casa y las llevaba a otra, ayudaba a este a montar un tejado, al otro no sé qué, que vendía perritos calientes, que era electricista, que, bueno, que hacía de todo para sacar a todo el mundo adelante. Y con eso me quedo. Con lo que menos me quedo es con lo de inventor del samba reggae. No me gusta esa definición y mucha gente, incluso hablando con Memeo, con mucha gente, hemos llegado a la conclusión de decir, joder, yo hasta ahora estaba diciendo esto, pero es que también desde la parroquia se me ha inculcado eso y también la televisión y la prensa y tal se encargó también de enaltecer esa figura, ¿no? Y a todos nos han Claro. contado eso y nos lo hemos creído toda la vida de que eso fue así. Y cuando uno investiga te das cuenta y dices, ostras, pues no es tanto. Claro. Incluso si miras cronológicamente, cuando Olodum aún está haciendo sambas cadenciados y sambas de escuela de samba, Musensa ya está metiendo células reggae en su repertorio. En la otro canto de la ciudad, en Itapuá, está Malé de Ballet, que ya tienen registrado un tema que se llamaba Corazao Rastafari. Ya, ¿sabes? Entonces, yo creo que la época no era esta. Evidentemente, la comunicación entre Musensa, que en aquel entonces estaba en el Curuzú, Malé de Ballet en Itapuá, y Olodum, que se genera en el centro histórico después de la reforma, pues claro, tuvieron mucho más facilidades para exportar eso. Internet no funcionaba, no hay casi registro de esa época, pero si miras cronológicamente están todos ahí. Malé de Valés en el 79 también, Musensa está en el 83-84 cuando Gerald Dow deja Olodum y forma Musensa. Entonces yo creo que no fue nadie en particular y fueron todos, ¿sabes? Porque estaban todos ahí y lo que sí que es cierto es que el reggae, la música reggae, Bob Marley, su mensaje político, social y su música invadía en ese momento Bahía. Y ya en el Pelourinho tenían el bar do reggae, donde todos los jóvenes, todos los neguiños, Memeu, Gilmarios, tal cual, todo el mundo acudía en ese bar porque era como el bar de moda, ¿no? Donde se ponía reggae, que era la música que venía de moda, además con esos mensajes revolucionarios, antirracistas y sociales y demás, que era la moda. Entonces yo creo que es difícil nombrar a uno, a una persona o Nombrarlo. ni siquiera a un bloco. Claro. Albert, la pronunciación es Liobel, ¿es así? ¿Liobel? ¿O Yobei, Liobel? Yobei, Liobel. Liobel. sí. Estamos en Tambores a vivo, hablando con Albert. Y quiero agradecer a nuestros patrocinadores, si me permitís un segundo, Albert, que son Uh -huh. la contemporánea Team Brasil, la AIR Percusión de Argentina, Municipio de Prefectura de Vicente López de Argentina y el Chalice y Hostel de Río Bermelio, Salvador de Bahía, nuestra amiga Lorena, gracias. Estamos sorteando una estadía ahí para cuando pase la pandemia, para 200 números estamos sorteando y con eso colaboran con las 3 ONG, los 3 grupos, Tambores y Cores, Swing y Afromagia y la 14 Bis. En las redes sociales pueden adquirir esos bonos, cupones y gracias de nuevo a Chalice y Hostel porque estamos deseando que pase la pandemia y poder ir a Tierra Santa a disfrutar del Samba Reggae. Ahora, tiraste una data muy interesante, ¿no? Sobre Neguinho, sobre el rol que va cumpliendo Musensa como un desprendimiento de Olodum, a poco de nacer Olodum, la figura de Neguinho. Y hay algo en Neguinho que también explica muchas de estas cosas, que tiene que ver con que Neguinho era un mestre, ¿no? El concepto de mestre es un concepto sociológico, antropológico, Y que déjame, tiene que déjame, ver con lo tribal.
Perdona que te Sí, interrumpa. Otra cosa importante que muchos mestres no cumplen hoy en día en Bahía y que para mí es fundamental es que Neguinho además era muy conocedor de la ancestralidad del candomblé. Él era Ogán también de candomblé. Entonces eso claro. aportó muchísima musicalidad también a ese momento, cosa que muchos directores, muchos regentes de ahora no conocen ese lenguaje, ¿no? Sea para bien o para mal, no voy a entrar a discutir esto. Ahora, que puede aportarte una gran riqueza de ideas y de complejidades rítmicas, también Neguinho tenía esa parte. O sea, Claro, eso es una de las... A ver, yo trato además de decir, venir de Ileaye, que ya era, claro, entonces claro, claro, lo tenía todo, era claro, redondo, era redondo, sí. Y lee como un bloco donde la religiosidad afro está, es esencial, ¿no? Mucho más que en Olodum, inclusive. claro. Y acá en las live pudimos observar también a partir de que hemos tenido live transmisiones con Ogán, varios Ogán de varios terreiros, cuando hacían o hacen las rítmicas con los distintos orillá y los distintos instrumentos, se nota lo que vos acabás muy bien de decir y definir, la influencia de la música de los terreiros, de los Ogán, en el samba reggae, y la riqueza, ¿no? Y esto Hoy en es... día ¿Mm? Didá aún abre sus actuaciones con una lujá, porque de esa manera se Claro, abrían los caminos antes de las ceremonias. Y eso es influencia de Neguinho. Y Olodum antes abría siempre sus shows con una lujá, ¿sabes? Porque ahí de esa manera se abren los caminos para que todo salga bien. Y eso es la influencia imborrable de Neguinho de Samba, ¿sabes? La gente puede claro. pensar que están tocando samba reggae. No, no, no. La marca, la huella del candomblé de Neguinho de Samba en los blocos afro y en Olodum y en Didá y en toda esa parte. Claro. Eso es lo que percibo yo cuando oigo eso ahí, ¿no? Sí, sí. Y Neguinho tenía ese perfil de mestre, siempre recordado por su actitud dura, rígida, de conducción férrea. Y hablando con nuestros amigos bahianos, los que estaban en esa época, me decían, claro, Ivo, en esa época el Pelorino era un lugar muy difícil, donde muchas veces los músicos dejaban las armas antes de entrar a tocar en un canasto, porque esa era la norma, nadie podía tener armas en un ensayo, y conducir esas personalidades, esa gente de situaciones muy complejas, era toda una cuestión. Entonces, esa rigidez que uno ve en el rostro de Neguinho tenía que ver con la única manera de conducir algo que era muy difícil de conducir, que era esa, llamámosle negrada, esa banda de gente dura, de una vida muy difícil, y que había que conducirla con esa rigidez, porque además era parte de todo un proceso educativo. Y eso de Uh -huh. Neguinho, esa generosidad, porque esa era la actitud, pero atrás de eso había un ser humano increíble, un verdadero maestro, un conductor, un líder social. Y esto aparece también muy ligado al candomblé, porque el PAI cumple esa función, él era Ogán, como vos bien decís. Entonces, hay toda una simbiosis entre el candomblé, la capoeira, el samba reggae y los métodos de conducir y digamos, de asumir la conducción de un bloco tienen que ver con esas mismas formas, el meu mestre, meu conseliero, las palabras y las expresiones donde la jerarquía vale más que tener dinero, ¿no? Algo que me decía y me dice siempre Néstor, acá en la Bahía las jerarquías no pasan por tener o no dinero, pasan por otras cuestiones. Los más bellos no tienen que ver con los más ricos, tienen que ver con la sabiduría y la ancestralidad. Uh -huh. Nuestro enfoque occidental hace que a veces ciertas cosas tenemos esa manía de tratar de encasillar, ¿no? Y de encuadrar, esto es esto es lo otro, entonces nos facilita pensar, pero es mucho más complejo que eso. Ahora, hay algo que uno puede observar en los blocos afro, y que quiero ver si tu opinión sobre esto, que es la influencia de la territorialidad. Uno observa los blocos afro, como vos bien describiste, cada uno en su barrio, ¿no? Si bien han mudado, por ejemplo, Musensa empezó en un lugar, después fue en otro, pero ¿cómo,
¿qué te produce o qué análisis te genera el tema de el bloco y la territorialidad? ¿Cómo influye la identidad geográfica en la idiosincrasia de los blocos? Bueno, es fácil de analizar. Desde la época de la esclavitud, la gente, los esclavizadores consideraban que todo el mundo era de la misma parte de África o que todo el mundo los llamaban congos, ¿no? Y sí que es cierto que cada barrio albergó o reunió, o la gente hizo por reunirse en cada barrio, dependiendo de esas nasaos, ¿no? De esas naciones de las que ellos venían, ¿no? Por eso hay tantas peculiaridades en unos barrios o en otros. Es muy diferente la idiosincrasia de un barrio como Curuzú, de Liberdade, a la idiosincrasia del Candeal, por ejemplo, ¿no? Incluso en las influencias de los toques, en la influencia de Tote, la gente que era más de Nassau Angola, la gente que era más de Nassau Jeje o de Nassau Ketu, y eso lo ves después reflejado a la hora de analizar su música. Si tú ves a Ile Aye desde sus inicios tocando siempre los repiques con baqueta y mao, eso es más propio incluso de las naciones de candomblé que vienen de Ketu, vienen de Jeje, ¿sabes? En cambio, si tú ves la evolución del candeal, que es toda tocada a base de manos, eso es una influencia mucho más de Nassau Angola. Si ves que casi todos los esclavizados de Nassau Angola después fueron trasladados hacia el norte, hacia Cuba, ves que Cuba, por ejemplo, tiene una inmensa tradición de maos, porque la Nassau Angola es la que fueron para allá, por cuestión de tiempo, ¿no? Toda la gente los pillaban de África, los traían hacia Bahía, y en diferentes épocas, durante 350 años, imagínate, ¿no? Bantus fueron los que más llevaron, pero en los últimos años de la esclavitud llegaron sudaneses, levas inmensas de sudaneses que revolucionaron la ciudad. Entonces, ya después, cuando la abolición de la esclavitud, todos esos barrios periféricos se quedaron ahí, pues claro, después pasaron a los blocos a formar como de pertenencia de barrio. Yo me acuerdo Villa Reis contándome cuando llegaba el carnaval de los blocos de indios cuando se encontraban apaches contra caciques, ahí tenían palo, ahí era lucha de barrios, no era lucha de blocos, ahí era lucha de barrios y se daban, ¿sabes? Era pertenencia a un barrio, y era de negros contra negros, ya no era nada de racismo ni nada, era barrios contra barrios, y eso era así, ¿no? Entonces, esa pertenencia a cierta nación, a cierto barrio, ¿sabes? Aunque seamos todos negros, pues era lo que hacía también que tu bloco fuese, pues como pues en Argentina, tu equipo de barrio, el equipo de fútbol de tu barrio, que puede ser algo minoritario, pero tú lo vas a ver como si fuese el Boca o el River. Eso es así. Acá dicen en Argentina de un club que se llama Lanús, es el club de barrio más grande del mundo. Toda una definición, ¿no? Claro. Entonces, el grupo del barrio más grande del mundo. Y eso se nota, claro, vos lo que bien referís es que esa identidad a partir de la nación se da en los blocos afro y es un elemento muy interesante porque también nosotros lo observamos en Argentina, en los blocos argentinos, y yo creo que si uno investiga y va por Bolivia, por Perú y por Chile, y ahora vamos a hablar de ese fenómeno que hay en el mundo con el samba reggae actualmente, uno entiende también que hay identidades y que eso es lo que fortalece la continuidad de los proyectos, ¿no? Aquellos proyectos que Justo se mantienen... ese es el papel de los blocos en los barrios, enseñarles a los más jóvenes a su pertenencia identitaria, ¿no? De ese barrio. No nada de que tiene que ver la historia de Libertad y con la historia de Nitapuá, Dos Malés y demás. Entonces, eso que la escuela pública no puede ocuparse en esos micro historias de contar de dónde vienes y quién eres y qué pasó aquí donde vives, de eso se encargan los blocos. Aparte de todo lo musical y lo cultural y demás, pero esa parte es la fundamental que cumplen cada bloco en su barrio. Entonces, que tu barrio te dé eso, es normal que después tengas un fanatismo por el bloco que representa a tu barrio, evidentemente. Claro.
claro. Después, y ahora vamos a hablar del fenómeno del samba reggae en la actualidad, pero Albert, ¿cuántos minutos llevamos? Pues no sé dónde se ve esto. Donde dice vivo, apretá vivo y te va a Directo. cambiar por 50 minutos. bueno, tenemos 10 minutos más entonces antes de cortar y volver en una segunda parte. Pero eh, pude enseñarle algo a Albert, que es cómo saber cuánto tiempo lleva. Sí. Ya me doy por satisfecho, Albert. Sí, 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 sí. Eh, el tema, hay un tema que es recurrente y a mí me parece muy interesante, porque hay dos, a ver, yo no hablo de grietas, no son grietas, son distintas formas de ver, dualidades que presenta el samba reggae. A ver si vos también, por ahí es un eje que lo percibiste o lo ves, que hay blocos que tienen más una tendencia a cerrarse, a mantener una identidad y a partir de eso no abrirse mucho a nuevas realidades, a nuevas musicalidades, a lo que pasa por afuera. Y tienen una filosofía más, como te podría decir, hacia adentro, ¿no? Intra, ¿no? Y conservan muchas tradiciones y son poco afectos a abrirse a lo que pasa alrededor. Hay otros blocos que tienen otra visión más aperturista, siempre con la idea de conservar obviamente una identidad, sí tienen una apertura mental, una predisposición a recibir las distintas influencias musicales, ideológicas, ¿no? Obviamente la política en mayúsculas y en minúsculas influye, es decir, la relación de la política con los locos es indudable, uno va a Bahía y siempre hay un vereador o un diputado que ayuda y que está, y es parte de la dinámica, y uno se sirve del otro, nos guste o no, es así. Siempre me interesó saber cómo es la relación de los locos con la política, ¿no? Si bien hay una identidad común, aparecen esas realidades. Y yo, en esto de esta dualidad de cerrar, de bloco abierto, bloco cerrado, musicalidad abierta, cerrada, encuentro en Olodum, y en dos hechos históricos muy importantes de Olodum, las causas por las cuales Olodum logra ser un primus entre pares, ¿no? El primus inter pares, es decir, somos todos iguales, pero hay algo en Olodum, más allá del gusto personal que en general la 14 bis somos muy olodúnicos, y yo en lo personal, pero entiendo que hubo momentos históricos en la evolución de Olodum que fueron determinantes. Y por casualidad o por decisión voluntaria, esa actitud de abrirse al mundo le generó a Olodum una identidad propia y una instalación como en ese universo del samba reggae ser como el sol que más brilla, ¿no? Por lo menos desde una visión desde afuera, y que a su vez brilla y hace brillar a otras estrellas de ese universo. Y yo creo que tiene que ver con las parcerías que Olodum hace con Paul Simon y con Michael Jackson Spiley, básicamente, ¿no? Que genera lo que yo llamo la apertura de Olodum al mundo y a su vez que el mundo se abre a Olodum. Y es como que a partir de ese momento el samba reggae se expande, así como si uno estudia la historia del reggae, va a encontrar que esa música de las colonias, cuando va a Inglaterra y empiezan a sonar en la clase media, media alta londinense y en Inglaterra, logra una instalación mundial que hace que el reggae sea lo que hoy es, o que Bob Marley haya llegado a ser lo que es, ¿no? En una relación muy interesante. Entonces, ¿qué opinás sobre eso? Es decir, sobre estas dos visiones. Vos, en el trabajo de campo que hiciste, ¿aparecen esas dos fuerzas hacia adentro y hacia afuera? Bueno, yo creo que si sabes leer entre líneas, sí, las ves, porque aparecen casi todos los blocos de Bahía y puedes ver que puedes llegar a entender por qué
el actual presidente, Joao Jorge, Neguinho do Samba, tal cual, salen de un Ileayé siendo muy cerrado, ¿no? Buscando otras nuevas ideas en Olodum, pero respecto a lo que dices que Olodum fue quien brilló y tal y cual, según yo tengo entendido, quien era elegido en un inicio para que fuese esa estrella que más brillase era Musensa. Lo que pasa que después, políticamente, terminó siendo Olodum, que en un inicio inició su bloco en el lugar más indeseable de la ciudad, que acabó convirtiéndose en el lugar más deseable. Eso, aparte de que el gobierno, la política influyó de que ahora no fuese Musensa, sino el elegido para representar todo aquello, fuese Olodum, justo en el epicentro del barrio más turístico de Bahía, les hizo que, claro, que todo lo que ellos aportaban, música, LPs, no sé qué, no sé cuántos, tal cual, los turistas llevaban eso fuera del mundo, y eso es lo que hizo que Paul Simon o más tarde Michael Jackson se interesasen por qué estaba pasando ahí, ¿no? Ostras, quiero ir ahí a ver a esa banda, pero musicalmente no digo que fuesen ellos los más interesantes. Creo que en ese momento sí que eran los más conocidos. Me hubiese gustado vivir ese momento y ver qué estaban haciendo Musensa, qué estaban haciendo Malé, qué estaban haciendo Enilé, ¿no? Que ya llevaban mucho tiempo. Para mí Olodum estuvo en el lugar, en el sitio y en el momento adecuado, y justo ese parón que tuvo Olodum de no salir un año en el carnaval, que hizo que se reestructurase todo, hizo la llegada de Neguinho tal y cual y los colocó, y además ellos supieron hacerlo muy bien. No estoy diciendo que tuviesen toda la suerte del mundo, te lo pusieron en bandeja y lo supiste aprovechar y supiste hacer un buen trabajo de gestión, ¿sabes? Hicieron un muy buen trabajo de gestión hasta hoy en día, siguen haciéndolo, es una máquina, Olodum. Pero sí, si puedes ver, para mí, si hablamos solo de musicalidad, sí que encuentro blocos más cerrados y blocos más abiertos a otra cosa, pero entiendo tanto a los que se cierran como a los que se abren. Quiero decir, hay una manera de preservar y no saber cómo abrirte, lo mejor es cerrar, ¿sabes? Si no sabes cómo, mejor cierro y no me meto en problemas. Y hay otros que no tienen esos problemas. Sí, hay otros que tienen la mente más abierta, aceptan otras cosas, pero lo mismo pasa con querer ver qué estamos haciendo nosotros con el samba reggae, qué aportamos, qué dejamos de aportar, si algunos nos pueden aceptar lo que nosotros hacemos, lo que no hacemos, ¿sabes? Quiero decir, aún se tiene que hablar mucho, tanto fuera de Bahía como en Bahía, para analizar qué se ha hecho y cuál es el camino que queremos hacer. Que creo que queda muchísimo por explorar dentro de todas esas rítmicas, de toda esa cultura, y de analizar, que hasta ahora solo se ha hecho mirando al frente sin ningún momento pararnos y decir, ostras, esto, lo otro, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué podemos mezclar? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos...? Y además que el samba reggae en sí ya es influencia de otra cosa, ¿no? O sea, no entiendo los que son tan cerrados. Te voy Tengo a... 58. 58. Perfecto, entonces acordate de guardar el video, después volvemos a subir, vos primero subís y yo me sumo a tu live. Ok. Y para cuando volvamos te voy a pasar una data que yo creo que te va, no sé si te va a hacer cambiar de opinión, pero sí te va a hacer dar un aspecto muy, por ahí, no muy distinto, algo distinto respecto de lo que acabamos de decir, y que va a ser algo que yo pude descubrir con un testimonio directo, que es ¿por qué Paul Simon elige Olodum? Sí. Lo vamos a hablar después, y es una data muy interesante como para... ¿Qué pasa en ese primer, digamos, gran momento de Olodum y del samba reggae, que es la parcería Olodum-Paul Simon? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Albert, a Contemporánea Team Brasil, a nuestros amigos de ahí Percusión, en municipio de Vicente López, y Chalice y Hostel de Río Vermelho, un lugar maravilloso donde Yemayá dice y hace presente siempre. Y también agradecer a Timbra, ¿no? Que es la empresa y la marca que